Les hablaré sobre la clasificación de los diseños experimentales. Los diseños preexperimentales se clasifican en dos: diseños de un solo grupo. Este diseño implica la aplicación de un tratamiento a un solo grupo y la posterior observación de los resultados. Diseños de pretest, posttest de un solo grupo. En este diseño se mide a un grupo antes y después de la intervención. Esto permite observar los cambios producidos por el tratamiento. Diseños experimentales verdaderos. Estos están divididos en 4. Diseño de control aleatorio. Este consiste en asignar aleatoriamente a los participantes en grupos de control y experimental. Diseños de grupos aleatorios. Este es similar al anterior, pero puede incluir varias intervenciones en diferentes grupos, todos asignados al azar. Diseños de pareo o emparejamiento. Los participantes se emparejan en función de ciertas características antes de ser asignados a los grupos. Diseños factoriales. Este diseño permite estudiar el efecto de 2 o más variables independientes simultáneamente y sus posibles interacciones. Continuamos con los diseños cuasi experimentales. Estos están clasificados en 3. Diseños de series temporales interrumpidas. Implica la recolección de datos en varios puntos antes y después de la intervención. Diseños de comparación no equivalente. Este utiliza un grupo experimental y uno o más grupos de comparación que no han sido asignados aleatoriamente. Diseños de grupos de control no equivalentes. Este es similar al diseño de comparación no equivalente, pero incluye pretest y posttest, lo que permite un control mayor sobre las variables que podrían afectar el resultado. Los diseños mixtos. Estos se clasifican en 2. Diseño de multitratamiento. Involucra la aplicación de múltiples tratamientos en diferentes momentos o en diferentes grupos para comparar sus efectos. Diseño multimétodo. Este combina métodos cualitativos y cuantitativos para obtener una comprensión más compleja del fenómeno estudiado. Continuamos con los diseños factoriales. Estos también se dividen en 2. Diseños factoriales complejos. Todos los niveles de cada factor se combinan con todos los niveles de los demás factores. Permite explorar todas las posibles interacciones entre factores. Diseños factoriales fraccionados. Este utiliza solo una parte de las posibles combinaciones de factores, lo que reduce el número de experimentos necesarios, pero mantiene la capacidad para identificar efectos importantes. Y por último tenemos los diseños longitudinales. Estos también se dividen en 2. Diseños longitudinales simples, que estudian a los mismos participantes a lo largo del tiempo en varios puntos de medición. Son útiles para observar cambios y desarrollos. Y diseños longitudinales complejos. Estos involucran múltiples cortes o grupos seguidos a lo largo del tiempo, permitiendo comparaciones entre ellos. A continuación les hablaré sobre la nomenclatura y la simbología en el diseño experimental. Comenzamos con las variables independientes. Estos son factores que se manipulan en un experimento para observar su efecto en las variables dependientes. Variables dependientes. Estos son resultados o efectos medios en un experimento influenciados por las variables independientes. Las variables controladas. Estos factores se mantienen constantes para evitar que influyan en el resto del experimento. Las variables experimentales. Estos son grupos que reciben el tratamiento o la manipulación de las variables independientes. Variables de control. Estos grupos que no reciben el tratamiento y utilizan para comparar los resultados con los grupos experimentales. Nomenclatura del diseño preexperimental. O igual a observación o medición. X. Tratamiento o intervención. OX. Observación después del tratamiento. OXO. Observación antes y después del tratamiento, pretest y posttest. Nomenclatura del diseño experimental verdadero. R. Asignación aleatoria. ROXO. Diseño con grupo experimental. ROO. Diseño con grupo de control. Nomenclatura del diseño cuasi experimental. NR. No asignación aleatoria. NR. OXO.
Diseño con un grupo experimental sin asignación aleatoria. NR o diseño con grupo control sin asignación aleatoria. Hablemos sobre la prueba de Dukan. Este sigue unos procedimientos, lo cual es realizar el ANOVA. Este proporcionará un marco para evaluar si las medidas grupales son significativamente diferentes, pero no indica cuáles grupos son diferentes entre sí. Después se debe ordenar la medida de mayor a menor. Se ordenan las medidas de los grupos en orden descendente. Esto es crucial para la aplicación del siguiente paso en el método de Dukan. Después se deben comparar pares de medidas utilizando rangos críticos, como calcular los rangos críticos, comparar pares de medias desde los más distantes a los más cercanos, para finalmente concluir si las diferencias exceden los rangos críticos. Después se debe determinar diferencias significativas. A medida que se comparan los pares de medidas, se marcan aquellos pares que muestran diferencias significativas. Ahora bien, hablemos sobre sus ventajas. Una de sus ventajas es que genera mayor potencia, es decir, es capaz de detectar diferencias significativas entre medias cuando éstas existen. También la capacidad de diferenciación permite distinguir claramente entre medias que son significativamente diferentes. Su versatilidad se puede aplicar a una variedad de experimentos y campos. Adaptabilidad. Puede adaptarse a diferentes tamaños de muestra y varianzas, lo que la hace útil en estudios con características diversas y variables. Pero este método también cuenta con algunas desventajas, las cuales son la complejidad en la interpretación. La interpretación de los resultados puede ser más compleja para personas sin formación estadística. Las limitaciones con varianzas desiguales. La prueba asume homogeneidad de varianzas. Si las varianzas son desiguales entre los grupos, los resultados no pueden ser fiables. Menor control de la tasa de error familiar. No controla la tasa de error familiar tan bien como otros métodos, lo que puede llevar a un aumento en los errores de comparación múltiple. Es menos conocida. No es tan ampliamente conocida o utilizada como otras pruebas, lo que puede limitar su aplicabilidad en algunos campos de investigación. Algunos de los errores que podemos tener a través del método de Dukan pueden ser el error tipo 1, también conocido como falso positivo. Ocurre cuando la prueba indica que hay una diferencia significativa entre las medias cuando en realidad no la hay. O el error tipo 2, también conocido como falso negativo. Ocurre cuando la prueba no detecta una diferencia significativa que realmente existe. O errores por varianzas desiguales. Puede llevar a interpretaciones incorrectas si las varianzas entre grupos son significativamente diferentes. El propósito de la prueba de Dukan. Uno de sus principales propósitos es la comparación de medias. Esta prueba permite identificar diferencias significativas entre pares de medias en un conjunto de datos con más precisión. También la identificación de diferencias proporciona un método para determinar qué medias son significativamente diferentes entre sí, lo cual es esencial para interpretar los resultados de un ANOVA. El control de comparaciones múltiples ayuda a evitar conclusiones incorrectas sobre diferencias significativas. En la investigación educativa es utilizada para comparar el rendimiento de diferentes métodos o estrategias educativas. Por ejemplo, en la evaluación de la eficacia de los distintos programas de tutoría en el rendimiento académico de los estudiantes.